rápidamente. Orando, cantando a medianoche. Así se llama el título de la palabra. ¿Lo puede decir conmigo? Orando y cantando a medianoche. Esto fue lo que pasó en una de las historias que nos relata la Biblia y que nos va a dejar una gran enseñanza en esta noche. Orando y cantando a medianoche. Quiero que abramos nuestra Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo 11. Y vamos a leer, 16. O sea, Hechos capítulo 16, versículo 16. Desde allí vamos a empezar a leer. Ahí lo tenemos, muy bien. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto el apóstol Pablo con uno de sus discípulos, con uno de sus alumnos que estaba aprendiendo con él a medida que el apóstol Pablo iba haciendo esos viajes misioneros, evangelizando, predicando a Cristo. Esta situación ocurre en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros bien extensos, en barco, con muchas travesías, yendo por muchas ciudades, y esto ocurre en ese segundo viaje. Amén. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién le habló Pablo? ¿A la muchacha? Al espíritu que estaba operando y había poseído a esa muchacha. Amén. Esta jovencita tenía un espíritu de adivinación. Nos dice en los versículos anteriores que ese espíritu de adivinación que operaba en esa mujer hacía enriquecer a los amos de esa mujer, porque ella era una esclava. Entonces le daba gran ganancia, porque se ve que había mucha gente que venía a consultar, ¿no? Y a que ella le adivine la suerte, el futuro, etcétera, etcétera. Amén. Como hay muchos en nuestros días también, gente que trabaja así en la adivinación a través de espíritus inmundos, a través de lo oculto. Ahora, esta mujer, fíjense, esta muchacha, lo que le decía a Pablo y a sus discípulos era correcto. Estos son siervos del Dios Altísimo. Pero aunque estaba diciendo algo correcto y algo verdadero, el espíritu con el que lo estaba diciendo no era el espíritu correcto. Y eso fue lo que irritó al apóstol Pablo de tal manera que en un momento se dio vuelta y le dijo, ¿cómo es? El versículo anterior, el 17. No, estaba bien donde estábamos, ¿verdad? Esto es lo que decía la muchacha: siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Amén. ¿Qué pasó después? Pero viendo sus amos, claro, los dueños de la muchacha, viendo que había salido la esperanza de su ganancia, una cuestión de plata acá. Amén. Los amos vieron que se le acababa el negocio, que se le acababa la entrada de ganancia. Fíjate cómo estaban usando a esa muchacha que estaba siendo atormentada y poseída, porque nadie, hermanos queridos, que está poseído por un demonio puede ser feliz. Nadie puede estar bien. O sea, la vida de esa muchacha era un tormento. Y a sus amos, a estos dueños de ella, no les importaba nada a la muchacha. Lo que les importaba era el money, el cash. Amén. Así que al ver que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, o sea, agarraron a Pablo y a Silas,
y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, fíjate lo que dicen, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Qué alboroto habían hecho ellos? ¿Qué problema habían traído? Ningún problema. Solo que habían liberado a una muchacha que ahora estaba libre de ese demonio, de ese espíritu inmundo de maldad, y el problema era que sus amos habían perdido la fuente de su ganancia. Pero mienten contra ellos de esa manera. Y dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mentiras también. No habían enseñado ninguna costumbre. Simplemente habían liberado a una muchacha. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Hermano, esto era terrible. Esto era un castigo romano que con palos, con varas que eran así un poco flexibles, los azotaron. Verso 23. Después de haberle azotado mucho, ¿cuántos los azotaron? 3 o 4 palazos. No, mucho, hermanos. Tremenda golpiza le dieron. Qué ensañamiento, ¿no? Qué locura, hermanos queridos, que vivieron la iglesia del primer siglo en esa persecución terrible. Una mentira de esta gente hace que tomen a estos hombres y los apaleen casi hasta dejarlos medio muertos. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué hizo el carcelero? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y además le aseguró los pies en el cepo, ¿no? O sea, no había ninguna posibilidad de salir de ese lugar. El castigo más extremo para estos hombres que no habían hecho nada de malo, simplemente habían liberado a una muchacha que estaba endemoniada. Verso 25. Pero a medianoche, diga conmigo, a medianoche, y de acá viene el título del mensaje, este es el versículo importante que el Señor nos habla hoy. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué más hacían? Y los presos los oían. A medianoche, orando, estos varones de Dios, estos locos por Dios, por Jesucristo, se pusieron a orar. Amén. Y no solo se quedaron ahí orando, no solo se quedaron en la oración, sino que empezaron a cantar himnos a Dios. Y los demás presos de los demás calabozos, celdas, los oían, los escuchaban. Amén, hermanos. Miren, algunas notas que yo escribí acá y que son para nosotros hoy. Los problemas se agrandan a medianoche. Siempre, hermanos, la noche es más difícil de pasar que el día. Siempre las dificultades que nosotros tenemos, siempre los problemas por los que pasamos, cuando llega la noche parece que se agigantaran. Cuando llega la hora de ir a la cama y no te podés dormir, o estás con la dificultad, o estás con un, no sé, con algún conflicto en tu vida, normalmente a la medianoche, en la oscuridad de la noche, se agranda. Cuando ya a lo mejor los niños se van a dormir, cuando ya no hay ruido en la calle, ni afuera ni adentro de la casa, parece que los pensamientos empiezan, la mente a acelerarse. Y eso hace que se agranden nuestros problemas. Parece que se agigantan y los vemos a veces a la medianoche, los problemas se ven mucho más imposibles de solucionar que en el día. Por eso nosotros los hombres tenemos un dicho muy popular, ¿verdad? Mañana será otro día. ¿Lo has dicho eso alguna vez? Porque la noche es difícil de pasar, ¿sí o no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultad. La mayoría de la gente que entra en depresión, la mayoría de la gente que lucha con una tristeza crónica, con amargura en el corazón, no puede dormir por las noches. En la noche es cuando se agudiza y en la noche es cuando se pasa mal. Normalmente esa gente después, durante el día, es cuando le baja el sueño.
Durante el día es cuando andan aplastados, cuando no pueden ni abrir los ojos, porque les baja el sueño de día, pero por la noche no pueden pegar un ojo, porque el tormento, porque la circunstancia se hace más grande, se hace como un gigante a medianoche. La enfermedad siempre parece crecer a la medianoche, ¿sí o no? ¿No te ha pasado que cuando llega la noche, parece cuando tenés una enfermedad o cuando tenés una dolencia, en la noche, cuando se agudiza en la noche, cuando vienen los peores dolores? ¿Sí o no? Por eso las guardias ahí de los hospitales están abiertas a veces cuando nos pasa a los papás con los niños. A veces parece que en el día van ahí zafando de la fiebre o de lo que sea, pero cuando llega la noche empieza a levantar temperatura, hay que salir a las 12, a la 1 de la mañana a llevarlo, ¿sí o no? Cuando te duele la muela, parece que en el día vas zafando, pero a la noche, boom, boom, ¿no? Empieza a latirte, ¿no? La muela. En la noche se agudizan nuestros problemas, se agigantan. Tiene mucho que ver con la relajación también de nuestra mente. Cuando en el día estamos activos, hay ruido, hay distracciones, pero en la noche es como que nos centramos más en la problemática y en la dificultad de nuestras vidas. Por eso en la noche también se presta, hermanos, para muchos vicios, para a veces tomar decisiones y querer evadir esos problemas. Algunos en el alcohol, otros en las drogas, otros en la noche a veces se hace insoportable el pasar esa noche y algunos optan por evadir esas circunstancias y se meten en vicios y a veces surgen dificultades, problemas. El hombre busca en ocasiones salir y olvidar o ahogar las penas, ¿no? Como decimos. Las injusticias parecen más severas a la medianoche. Cuando alguien te traicionó, cuando alguien te fue infiel, cuando algún amigo te traicionó, cuando estás en un problema, en un conflicto así, de que han sido injustos con vos, ahí es cuando se agiganta porque el pensamiento, te empezás a dar máquina acerca de ese conflicto, de ese problema. Amén. Todo parece crecer, lo malo parece crecer en la noche. Ahora, hermanos queridos, miremos a estos varones. A medianoche, fue en ese momento, quizás en el momento más difícil para ellos, porque no es lo mismo estar en un calabozo de día, aunque bueno, estas cárceles no estaban muy iluminadas, pero cuando llegó ese momento, quizás de lo más frío de la noche, quizás ese momento del silencio, donde ya los otros presos no había mucho ruido en el calabozo, a veces cuando vienen los mayores temores y los mayores miedos, ahí, a medianoche, empezaron a orar, a clamar al Señor. Y no se quedaron solo en ese clamor, sino también empezaron a cantar himnos para Dios, de alabanza, de adoración al Señor. Amén, hermanos. Yo no sé lo que cantaron, no nos dice la Biblia qué canción cantaron, pero ¿cuál canción crees vos que pudieron haber cantado en ese momento? ¿Se te ocurre alguna? ¿Alguna letra? ¿Cuál? Esa, a ver, porque hay varias de esas. Cuán grande es Dios, cántale, le decía Pablo a Silas y Silas a Pablo, ¿no? Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. ¿Lo vieron o no lo vieron? Bueno, vamos a verlo ahora después en los siguientes versículos. Amén. Quizás cantaron esa canción, no sabemos. O alguna parecida. ¿Qué otra canción te imaginas que pudieron cantar en ese momento? Hay victoria. ¿Qué le parece? ¿Alguien que se anime a entonarla? Hay victoria. A lo mejor fue un cántico así, no tan de adoración, sino más de guerra, ¿no? Un himno de una declaración de fe. ¿Cómo dice hay victoria? Vamos, Tefi, ha sido la que lo ha dicho. Te seguimos. ¿Ah? Hay victoria,
Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria. Sí, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esas los más nuevitos quedan ahí, quedan perdidos, ¿no? Con estas, son de la vieja guardia estas canciones. ¿No? ¿Qué otra canción? Una más que te imaginas que puedan haber cantado. Creo en ti, Jesús, dijo Dayana. Recibe toda la gloria, toda la honra. Creo en ti, Jesús. ¿Cuál más? ¿Cuál otra? ¿Qué dijiste? Derramo el perfume, la que cantamos recién. A lo mejor cantaron algo así, ¿no? En adoración al Señor, en honra para Dios. No sé cuál fue la canción que cantaron, no sé cuál fue la oración que hicieron, no lo dice, pero sí, a medianoche empezaron a orar y empezaron a adorar a Dios. Esto nos da un secreto, nos da una llave, hermanos, porque es en ese momento donde fluye de nuestro corazón, de nuestras vidas, la mejor adoración. Amén. ¿Sabe qué? La mejor adoración no se la damos al Señor un domingo a la mañana aquí con todo el equipo de alabanza, aunque eso también es adoración. Pero la adoración no tiene que ver con música, hermanos, aunque es parte la música de la adoración. Y aquí tenemos nosotros, gracias a Dios, hermanos, que nos facilitan el alabar a Dios y el cantarle al Señor y el adorarle al Señor. Pero la mejor adoración, la más pura, hermanos, la más completa adoración, nosotros se la damos al Señor ahí, a medianoche, en los momentos de mayor angustia y de mayor dificultad de nuestras vidas. Amén. Seguro que Pablo y Silas cantaron un montón de veces en reuniones, en iglesias, en los viajes, pero esa noche, hermanos queridos, no solamente la cárcel estaba en silencio, no solamente, creo yo, no solo los presos estaban escuchando esos cánticos, sino que me imagino que todo el cielo estaba atento a lo que estaba pasando en esa mazmorra, lo que estaba pasando en ese calabozo que era el más profundo de una cárcel romana, hermanos, con todo lo que eso significa, que no tiene que ver solamente con estar encerrado o estar con los pies en el cepo, sino el frío que hace ahí abajo, porque las cárceles romanas eran subterráneas. Y además, el último calabozo era como el pozo negro de la cárcel, porque así eran las cárceles romanas, ¿verdad? Eran en declive, desde las primeras celdas iba en bajada hasta las últimas. El último calabozo era lo más profundo de la cárcel. Amén. Y solo nos queda deducir, hermanos, que en esas cárceles no había baño. Así que los presos, en cada uno en su celda, hacía sus necesidades. ¿Y a dónde iba a parar todo eso? En el último calabozo, en la última celda. Amén. Así que eso era una cloaca, hermanos, literalmente. Y ahí los metieron injustamente. Diga conmigo, injustamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante las injusticias? ¿Cómo reacciono yo? Me predico a mí mismo también. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Alabamos a Dios? ¿Lo que sale de nosotros es oración? ¿Es alabanza al Señor? Normalmente ante una injusticia, una traición, algo de que se nos acusa falsamente, nuestra actitud normalmente es renegar contra la situación, incluso contra Dios. Y nos enojamos con el Señor. ¿Cómo es posible si yo estoy sirviendo a Dios? Imagínate qué podrían haber pensado ellos, ¿no? Pero si hemos liberado a una muchacha, pero si estamos predicando el Evangelio, dice que iban a la hora de la oración, es al comienzo, o sea, iban a una reunión, iban a orar, iban a buscar al Señor, hacen una obra de bien y lo que le viene es calamidad, es dificultad, los apalean casi hasta la muerte, los meten en el calabozo con los pies en el cepo, incluso no podían moverse de ahí.
Y en esa situación, hermanos queridos, injusta por donde la miremos, ellos empiezan a alabar a Dios y a orar. Esto nos tiene que enseñar algo a nosotros, hermanos queridos. ¿Cuántos dicen amén? Es la mejor oportunidad en los momentos de las más grandes dificultades que nosotros vivimos y de las más grandes injusticias que quizás nos toque vivir en algún momento. Es el momento oportuno, es el momento propicio para que salga de nosotros, para sacar de nosotros la mejor adoración a Dios. Amén. No es momento de enojarte. Toca que tenés al lado y decirle, no es momento de enojarte contra Dios. No es momento de renegar contra el Señor, no. No es momento de dudar, no. Es momento de redoblar la apuesta. ¿Cuántos dicen amén? De fortalecer nuestra fe. Es el momento justo donde el Señor puede intervenir y Él puede hacer los mayores milagros en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese tipo de adoración, hermanos, no cuando todo va bien, porque cuando todo va maravillosamente bien y todo va viento en popa, es fácil alabar a Dios. Cuando tenés plata en el bolsillo, cuando todo es tan sano en tu casa, ¿sí o no? Cuando va bien, cuando no tenés conflicto en la familia, cuando aparentemente está todo en orden, es fácil alabar a Dios. Ahí uno grita de júbilo, de gozo, la alegría te desborda cuando te sentís amado, cuando... Ahora en los momentos difíciles, ahí es donde se ven los verdaderos adoradores. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Saben qué, hermanos? En momentos de dificultad los adoradores escasean. Empiezan a bajar los gritos de júbilo, la alabanza, los cánticos, la oración empieza a mermar. Dios no está conmigo. Podrían haber dicho esto, podrían haber pensado así. Pablo y Silas, Dios nos abandonó, aquí estamos a merced de los soldados romanos y de la injusticia de estos dueños, de estos amos, que seguro que eran gente rica e influyente, si lograron que los metieran presos. Así que, hermanos, tenemos que aprender, diga conmigo, tengo que aprender a adorar a Dios a medianoche. Tengo que aprender a orar cuando las cosas no salen como yo quiero. Amén. Aunque haya hecho todo bien, a veces hay circunstancias que se levantan en nuestra contra, difíciles. Tenemos un enemigo que no descansa y se levanta y siempre quiere poner palos en la rueda y siempre quiere obrar. Sus obras son de injusticia totalmente y a veces vienen ataques fuertes contra nuestra vida, pero no es momento de flaquear, al contrario, es momento de fortalecerse en el Señor. Amén. Va a salir de nosotros, nuestra mejor versión va a salir en ese momento si le seguimos creyendo a Dios. Amén. Si seguimos adorando al Señor, no importa, Señor, lo que me cueste. No importa lo que estoy pasando, Señor. No lo entiendo, no sé, pero yo te alabo, yo te adoro. Amén. Amén, hermanos. Les conté ya varias veces, creo que en varias oportunidades, cómo me impactó a mí uno de mis maestros en el Instituto Bíblico. Cuando fuimos de cruzada con él al sur de la Argentina, él un día abrió su corazón y nos contó a algunos que estábamos charlando con él, y nos contó cuando su hijita de 2 años había fallecido. De repente una fiebre alta, ¿cómo se llama? La meningitis aguda, ¿verdad? Severa. Y en una noche la llevaron al hospital y esa noche falleció la primera hijita de ellos. A 2 años tenía la nena. Así que eso fue terrible, fue devastador para el matrimonio, para ellos. Ellos eran siervos de Dios, estaban sirviendo al Señor. De hecho, en ese tiempo estaban de cruzada y de repente les pasó. Y él nos contaba cómo él tuvo ahí una lucha tremenda de enojarse con Dios, o no sabía qué creer, qué hacer. Y en un momento, en el momento del entierro de la bebé, él se arrodilló ahí y le dijo al Señor: aunque me esté pasando esto, no entiendo nada, no sé, pero yo decido acá adorarte hoy. Te adoro, Señor, te alabo. Y es una decisión del corazón.
Y él nos contaba, ese día yo le di al Señor mi mejor adoración. Ese día salió aceite. Amén. Ustedes saben que las olivas, ¿no? Las aceitunas tienen que ser. Otro día predicaba yo aquí acerca de Getsemaní, lo que fue Getsemaní para Jesús. Getsemaní es el lugar de prensado, el lugar donde se prensaban las olivas, y salía de ahí el mejor aceite, el más puro, aceite de oliva. Amén. Cuando nosotros somos prensados a la medianoche, hermano, de la dificultad del problema, es cuando sale nuestro mejor aceite. Amén. Puede salir la adoración más genuina delante de Dios. Y eso el Señor lo ve. Y eso el Señor lo recibe, hermanos, como una ofrenda que algo hace que suceda. Algo acontece, algo pasa. Amén. Cuando la adoración es solo cánticos, como hemos cantado hace un momento. ¿Cómo es? Cantamos una canción recién y me vino ahí el pensamiento. Decía, cantar por cantar. ¿Cuál es, Maxi o Walter? Cantamos. Cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. ¿No? Por siempre cantaré. O sea, ¿cómo dice esa parte? A ver, háganme acordar, hermanos. Siempre cantaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No, la vamos a cantar toda, ¿no? Puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. ¿Se entiende? Es lo que estoy predicando, es esa frase. No quiero cantar por cantar. Lo que quiero yo y lo que Dios quiere de mí es que adore. Amén. ¿Y cuando adoro al Señor? ¿Cuándo sale mi mejor adoración? Cuando le alabo a Él, cuando le busco, cuando le exalto en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Amén, hermanos. Aún cantando, aún danzando para Dios. Aunque no tenga ganas físicamente, aunque las circunstancias no me lleven a saltar, a danzar o a alabar, pero no importa. Señor, hago a un lado todos mis problemas, mis dificultades y te alabo a ti. Y me alegro y me gozo y te honro. Amén. ¿Sabes cómo recibe el cielo esa alabanza? Eso, hermano, eso va directo al trono de Dios. Y llega al corazón del Señor. Sube ese perfume de nuestra adoración. Amén, hermanos. Acá los dos adoraron al Señor. Adoración no es solo cantar, no es solo instrumento, no es solo música. Adoración es una aventura intencional. Diga conmigo, adoración es una aventura intencional. O sea, nos aventuramos en la adoración a Dios, pase lo que pase. Amén. Intencional, a la que nos lanzamos cuando confiamos en Dios. Totalmente, a pesar de las situaciones. Te lo repito. Adoración es una aventura intencional a la que nos lanzamos cuando confiamos en Dios totalmente, a pesar de las situaciones. Amén. Miren, quiero que leamos en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15. Este versículo nos habla de algo que se llama sacrificio de alabanza. ¿Puede decirlo conmigo? Hebreos 13, 15, sacrificio de alabanza. A ver cómo dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Diga conmigo, tengo que ofrecer siempre a Dios por medio de Él, ahí está hablando de Jesucristo, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Así que hay una alabanza que es sacrificio, que es costosa, que no nos nace normalmente, no, es como que no fluye de la circunstancia, de que esté todo bien, de que esté todo en orden. No, es un sacrificio para Dios. Ahora, tenemos que estar dispuestos a ofrecer siempre a Dios, por medio de Jesucristo que está en nosotros, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén.
Yo te alabo, Señor. Yo te sigo creyendo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Confesamos a Cristo a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. La adoración a medianoche es una bomba. Es un proyectil que va directo a la base de nuestras cárceles, de lo que nos encierra, de nuestras ataduras, de las cadenas que nos atan. Amén. Miren, quiero que sigamos leyendo acá. Versículo 25. En el capítulo 16 de Hechos, verso 25. Miremos lo que pasó. Hechos 16, 25. Ahí seguimos leyendo. Volvemos, ¿no? Volvemos ahí. Ahí está. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26. Entonces, siempre hay un entonces, ¿no? Esos son los entonces de la Biblia. Entonces, acá pasa algo, la adoración produce algo. Necesitamos entonces en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto en medio de la cárcel, del calabozo. De repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Diga conmigo, milagros de Dios, poder de Dios. Dios estaba manejando y controlando ese terremoto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ese terremoto va a venir a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ese sacudón de parte de Dios. Porque, hermanos, la adoración ataca ese sacrificio de alabanza, esa adoración en la medianoche es la que ataca directamente a los cimientos, a la base, al fundamento de nuestras cárceles, de las estrategias del enemigo para frenarnos, para pararnos. El objetivo de Satanás, el diablo, hermanos, acá era parar al apóstol Pablo. Porque lo que estaban trastornando, hermano, la misma gente decía, están trastornando la ciudad. No estaban trastornando la ciudad en el sentido malo, estaban trastornando las obras del diablo. Estaban desajustando el orden de Satanás, el diablo. Y de hecho habían mandado a un espíritu inmundo que saliera de la vida de una muchacha que por años estaba siendo atormentada. El Señor quiere usar nuestras vidas. Toca al que tenés al lado, sacudirlo y decirle, el Señor quiere usarte. Y te quiere usar en un poder, en un nivel superior. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, las obras que estás haciendo, la predicación, el testimonio que estás dando a tu familia, quiere frenarlo el enemigo. Por eso levanta oposición. Por eso a veces quiere rodearte, quiere cercarte. Y a veces te encontrás así como entre barrotes en cárcel. No es tiempo de desistir. No es tiempo de abandonar. Amén, hermanos. Te puedo asegurar que si ellos renegaban de Dios y abandonaban al Señor en ese momento, si estos dos negaban al Señor, se enojaban con Dios, lo más probable es que se hubiesen quedado en la cárcel. Pero decidieron alabar a Dios y honrar al Señor. Y los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y al instante se abrieron todas las puertas y además las cadenas de todos se soltaron. Escuche, las cadenas de todos, ¿verdad? Todos los presos que estaban en la cárcel, que no tenían nada que ver con Pablo y con Silas, fueron liberados. Fueron soltados. ¿Por qué? Porque nuestra adoración, nuestra alabanza, hermanos queridos, produce liberación en las regiones celestiales. Hay algo que ocurre en nuestro barrio, hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios. Hay algo que pasa con nuestros vecinos, incluso donde hay una familia que decide honrar a Dios ante todas las circunstancias. El enemigo no puede obrar de la misma manera. Satanás, el diablo, sus espíritus, sus demonios no pueden atar, no pueden influenciar de la misma manera. Confundimos al enemigo. La luz de Dios, esto, si el Señor nos abriera los ojos espirituales, podríamos ver verdaderamente lo que ocurre espiritualmente. Incluso cuando nosotros venimos acá, hoy, en un día como hoy, hermanos, con la lluvia que hemos tenido, con el río Jordán, ¿no?, pasando acá por frente nuestro, y algunos han tenido que, me gustó el hermano, ¿dónde está Héctor? ¿Dónde está?
ahí hablando con Héctor, me dice, metí la pata hasta acá, en el agua, pero dije, ¿no, Héctor? En un momento estaba al frente y dice, me vuelvo a casa, y dije, no, no me vuelvo. Me mojo la mitad del pie, de la pata, ¿no? Me mojo, pero voy a la iglesia, gloria a Dios. Toca que tenés al lado decir que sos un valiente, menos mal que viniste hoy. Si te ibas a perder esta palabra, tanto te ibas a perder, no se hagan problema, hermano. Ya cuando salgamos de acá ya bajó, ¿no? Si no sigue lloviendo, seguramente bajó. Si no, sacamos las canoas que tenemos ahí y los llevamos. Acá en la Cípoli el Señor tiene que hacer un milagro, ¿no? Tiene que abrir el Mar Rojo, abrir el Jordán, como querramos llamarle. Amén. Un día vamos a cruzar el Jordán, hermano. Vamos a cruzar la Cípoli para allá. Es bendición de Dios, así que valentía de nosotros. Un día como hoy, esto es un sacrificio de alabanza para el Señor. Amén. ¿Qué más pasó? A ver, todos los presos fueron liberados. Verso 27. Despertando el carcelero, claro, con el ruido, con el estruendo, con el terremoto, el carcelero estaba dormido porque estaba muy segura la cárcel, las puertas, las cadenas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mira, fíjate vos, porque era así, hermano, él prefería matarse él, porque el imperio romano funcionaba así. Si vos tenías una función, eras un funcionario del gobierno, era cuidar que ningún preso se escape. Se escapaba un preso, pagabas con tu vida. Y él prefería matarse él porque si lo tomaban y tenía que pagar el castigo que Roma les daba, era la crucifixión, ¿no? Eran la tortura tremenda de látigos o de varas, como hemos visto, y además la cruz, como lo vivió nuestro Señor Jesucristo y muchos de los reos, de los presos en aquellos días. Amén, hermanos. Así que, ¿qué hizo él? Quería matarse. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Ninguno se había ido, ninguno se había... Raro, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Además del milagro de la liberación, acá vemos otro milagro, y es que los otros presos no hayan salido corriendo. Todo está en control de Dios. ¿Cuántos pueden creer esto? Se fortalece tu fe, se edifica nuestra fe, hermano. El Señor está en control de todo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando el carcelero, ¿verdad?, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira el carcelero, el que había estado ahí a cargo de meterlos y los metió en el calabozo más profundo. Ahora le estaba preguntando a ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, este versículo tan tremendo que siempre usamos, se lo dijeron ellos a ese carcelero, al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué pasó? Terminamos la lectura, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Mira, el carcelero de Filipo termina siendo bautizado, termina siendo un seguidor de Cristo, y el Señor empieza en su casa, hermanos, un mover de Dios. Amén. Miren si no le salió el tiro por la culata a Satanás el diablo. Quiso frenar la obra de Dios y lo que hizo fue avivarla. Amén. Porque las dificultades, los problemas que a veces enfrentamos y por los que pasamos, hermanos, al contrario de frenarnos, si nosotros seguimos creyendo y seguimos confiando en el Señor y seguimos adorando a Dios y seguimos alabándole al Señor, lo que van a hacer es avivar lo que Dios ya empezó en nosotros. Amén. Y vas a crecer en el nombre de Jesús y vas a avanzar mucho más en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te animas a darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya.
La adoración a medianoche es una bomba, es un proyectil que va directo a los cimientos de tus cárceles. La alabanza en medio de la prueba nos libera de nuestras mayores cargas. Repito, la alabanza en medio de la prueba nos libera de nuestras mayores cargas. Abre las puertas de cárceles, no solamente la nuestra, sino la de otros también. Amén. Porque Dios te usa para bendecir a otros. Quizás el Señor te quiera usar para abrir las puertas de las cárceles de tus hijos, o de tu esposo, amén, o de tus padres, o de tus vecinos, o de tus compañeros de trabajo. Cuando te vean que vos sos fiel a Dios, aún en medio de situaciones difíciles, eso conmueve, hermanos queridos, ¿sí o no? Eso habla, eso da un mensaje a los que están a nuestro alrededor. Dice que estos locos, ¿cómo puede ser que aún teniendo problemas sigan alabando a Dios, sigan teniendo paz? Míralo cómo danzan. Parece que la inflación no tuviera nada que ver con ellos. No, sí tiene que ver con nosotros. Pero la hacemos a un lado, ¿no? Y seguimos alabando a Dios. Amén, hermanos. Y podemos bendecir a otros, podemos ser de bendición para otros. Si ven la fidelidad, seguro que pensarán, algo tiene que haber, algo tiene que tener ese Jesucristo, algo tiene que pasar en esa iglesia, algo tiene que tener el evangelio que los hace estar tan definidos, estar tan firmes, ¿sí o no? Ahora, si te ven claudicar, si te ven un día sí, otro día no, así, más de lo mismo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, si te ven firme, si tu esposo, si tu esposa, si tus padres te ven fieles a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios, eso va a conmover, eso va a sacudir los cimientos de la cárcel de tu casa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre del Señor Jesús, tu problema, la injusticia, la traición será sacudida por el poder de Dios. La adoración es tan poderosa que ni siquiera las cadenas más fuertes ni el calabozo más profundo puede detenerte. Donde hay un adorador que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad, en todo momento, hermano, no hay cárcel que te pueda detener, no hay prueba que se pueda poner delante de vos que te pare, no hay calabozo que te pueda frenar, amén. Ese calabozo no te va a frenar, lo que va a hacer es te va a promover, amén. Vas a bendecir a otros, vas a liberar a otros y se va a levantar un avivamiento, quizás en otra casa, quizás en otro lugar, de otra forma, amén. Y además de todo, la muchacha del principio seguía libre, seguía liberada. Amén. ¿Te das cuenta cómo el Señor lo hace? Y en las dificultades el Señor puede glorificarse grandemente. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y que podamos orar en esta noche. Yo me preguntaba, ¿será que seremos liberados? ¿Será que la liberación para nosotros llegará justamente cuando aprendamos a adorar a pesar de las circunstancias? Pregunto, me hago esta pregunta para mí y pensando en muchos que quizás se encuentran así, atados o oprimidos o con problemas fuertes que no sabes cómo solucionarlos o no sabes cómo sacarlos para adelante. ¿Será que seremos liberados justamente cuando aprendamos a darle al Señor un sacrificio de alabanza? Amén. Quizás por muchas veces has cedido y ante el problema, ante la prueba, te alejaste de Dios, te apartaste del Señor, renegaste del Señor. Tal vez sea este el momento de que cuando venga la dificultad, decirle al Señor, ahora no, Señor, ahora no voy a volver atrás. Ahora te voy a dar un sacrificio de alabanza. Amén. Quizás sea ese el momento donde el Señor envíe un terremoto y empieza a sacudir todas las cárceles que el enemigo ha creado alrededor tuyo. Quizás algunas hasta injustamente. Pero no importa. El Señor puede obrar, puede hacerlo, liberar las cadenas, romper ataduras en el nombre de Jesús y puede generar de ahí un gran avivamiento. Amén. Todo lo que el enemigo ha hecho para detenerte,
para destruir tu casa, tu familia, lo que sigue haciendo, intentando frenar la salud, frenar la economía, frenar el propósito. En algunos el llamado de Dios, el ministerio a servirle al Señor se vio frenado, se vio truncado en alguna oportunidad, quizás por una injusticia, por una traición. Pero en el nombre de Jesús yo te animo en esta noche a que sigas adorando a Dios. Amén. Orando y cantando a medianoche. Que seamos una iglesia así, con esa fe, con esa confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que Restauración y Vida sea una casa así. Que los hermanos que me escuchan, quizás en el video, quizás en YouTube, seas de donde seas, que tu definición, tu decisión sea esta. Aún en la medianoche, yo decido seguir orando. No es que a la medianoche, en el medio del problema, me voy y abro una botella de vino, o vuelvo a las drogas, o vuelvo a la vieja vida, diciendo no sirve esto, han sido injustos conmigo, yo creía que me iba a ir todo bien, todo de maravilla. Hermanos, hay dificultades, hay problemas, pero aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas nos va a librar el Señor. Amén. Amén, hermanos. Mira al hermano que tenés al lado, tocarlo y decirle: el Señor nos va a librar de todas las aflicciones que se levanten contra nosotros, en el nombre de Jesús. Cerrá ahí tus ojos. Y si vos tomás en esta noche la decisión, y si hay un sentir en tu corazón de decirle al Señor: yo quiero ser ese tipo de adorador, ese tipo de adoradora. Yo quiero aprender, Señor, a serte fiel. Aunque me toque estar en el calabozo más profundo, aunque me toque estar a veces en una oscuridad densa en la noche por los problemas, por las presiones, por circunstancias que a veces ni siquiera han tenido que ver con decisiones mías. Quizás te tocó vivir tormento por decisiones de tus padres. Quizás te ha tocado vivir una vida difícil porque tus papás fueron los que decidieron mal y vos te sentís así: la vida ha sido injusta conmigo. Hay otros que tienen más posibilidades, pero a mí me cuesta todo el doble o el triple. Aunque se vea así de oscuro, aunque se vea así de difícil el panorama, quizás alguno acá por momentos se siente así, como con los pies en el cepo. Querés avanzar pero no podés, querés moverte y no hay forma. Y parece que estás como paralizado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te animo por la palabra de Dios. Esto es vida del Espíritu Santo, por su palabra. En la palabra de Dios hay vida. Yo te animo a que el mismo Espíritu que operaba en Pablo y en Silas en ese momento venga sobre nosotros ahora, para saber decirle en esas circunstancias, cantar himnos al Señor. En estas circunstancias, Señor, aunque por momentos siento que no me sale una, Señor, yo sigo cantando. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Yo sigo alabando a Dios, yo sigo diciendo: creo en ti, Señor Jesús. Yo sigo orando, Señor, no cesa mi oración. No voy a volver atrás, no quiero volver otra vez a la vieja vida, a los vicios, al mundo. Señor, quiero seguirte. Quiero avanzar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si esa es tu definición en esta noche, levanta tu mano al cielo en el nombre de Jesús. Hay muchos Pablos y Silas en esta hora. Hay acá, Espíritu de Dios, aquí hay corazones con los que tú puedes obrar, con los que tú puedes hacer grandes milagros, Señor. Yo lo sé, yo lo percibo, Señor, que hay fe. Hay fe en ti, Espíritu de Dios.
Hay fe, hay fe, hay fe, hay confianza, Señor. Oh, y aunque a veces es verdad, el enemigo viene con enfermedad, el enemigo viene a veces con escasez, viene a robar, viene a matar, quiere destruir. El enemigo se levanta a veces de donde menos esperamos, en el trabajo, en la familia, con los vecinos. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, nosotros decidimos alabarte, adorarte, Señor. Y no entrar en el juego, no entrar en la rueda de Satanás, el diablo, que lo único que quiere es frenar el propósito de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús. Aunque hayan venido cadenas a tu vida, aunque estés en el cepo, en el nombre de Jesús, yo te digo ahora, ese cepo se va a abrir en el nombre de Jesús. Esas cadenas se van a romper en el nombre del Señor Jesucristo. Esas celdas se abrirán en el nombre de Jesús, y será para la gloria de Dios. No será para destrucción tuya, no será para muerte, sino será para vida. Vas a poder bendecir a otros. Otros vendrán y dirán: ¿cómo hiciste para salir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y va a salir de tu boca, palabras van a salir de tu boca. Le vas a decir a muchos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le vamos a decir a nuestro barrio, le vamos a decir a nuestra ciudad, iglesia amada: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros. Ese es el poder de Dios. Oh, siento la tierra temblar. Siento terremotos de Dios. Siento movimientos del Señor que sacuden los cimientos de las obras del diablo. En el nombre del Señor Jesucristo se cae, se derriba. En el nombre de Jesús tiembla toda obra del enemigo. Aleluya, 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 aleluya. Y vienen días de libertad, vienen días de liberación, liberación sobrenatural, milagros de Dios. Libertad en la adoración, libertad en la alabanza, libertad de vicios, de ataduras. En el nombre de Jesús, libertad de adicciones. En Cristo Jesús se rompen las cadenas. Aleluya. Terremotos del Espíritu Santo, sacudiendo las vidas, Señor. Aleluya. Y como el carcelero, van a caer a tus pies, Señor Jesús. Van a caer a tus pies cuando vean a una iglesia que adora. Cuando vean a una iglesia que no claudica. Cuando vean a una iglesia que no se atemoriza. Al contrario, arremete con más fuerza, con más vigor, con más valor. En el nombre de Jesús. Son días de gloria los que vienen por delante. Son días de milagros del Señor. Aleluya. Levanta tus manos ahí. Para el Rey, para Jesús, para el Señor. Levanta tus manos ahí. Somos los Pablos y Silas de este tiempo. Somos los Pablos y Silas de este tiempo, Señor. Y queremos honrarte. Sacrificio de alabanza para ti, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo.